Evangelio de Lucas, capítulo número 7, versículos número 17 al 35. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En este momento nos encontramos ante una situación complicada para la vida de Juan el Bautista. Sus discípulos llegan a visitarlo y le platican acerca del ministerio de Jesús. Y llama la atención que Juan lo que hace es pedirle a 2 de sus discípulos que vayan a Jesús a preguntarle directamente si él es el que habría de venir o esperaban a otro. Esto llama mucho la atención porque cuando Jesús fue bautizado, el propio Juan fue testigo de cómo el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre Jesús y se quedó en Jesús. Para Juan, esta era la señal que necesitaba ver de que estaba ante el Mesías, ante el Hijo de Dios, el Cristo vivo, aquel a quien el pueblo esperaba. Por eso llama mucho la atención que aún a pesar de esta evidente confirmación de parte de Dios para Juan el Bautista, el día que bautiza a Jesús, encontramos a Juan con algún grado de debilidad en la cárcel, preguntándose si es a Jesús a quien esperaban o habría de venir alguien más. Definitivamente reconocían que Jesús provenía de Dios, porque la pregunta no es si provienes o no provienes de Dios. O sea, Juan el Bautista da por sentado de que Jesús proviene de Dios. Por eso le pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Pero dando por sentado que Jesús provenía de parte de Dios. Y entonces lo que Jesús hace es
que comienza en ese instante a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a liberar endemoniados. Comienza Él a anunciar la buena nueva a los pobres, a multiplicar en ese instante las obras milagrosas, los prodigios, la vida sobrenatural. Y entonces esto lo hace en presencia de los dos discípulos que Juan había mandado a preguntarle a Jesús. Y después de todo este trabajo que está haciendo Jesús, de esta obra de misericordia y de bondad que está haciendo Jesús para con el pueblo, le manda a contestar a Juan: vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. En otras palabras, más que decirle sí o no, le demuestra que Jesús es quien dice ser. Es aquel a quien el pueblo esperaba, es aquel a quien Juan esperaba, es Él la persona que necesita el alma del ser humano. Y entonces este momento es muy bonito, porque Jesús le está contestando a una persona que tiene inquietudes. Jesús le está demostrando a alguien que tiene dudas, que no se equivoque, que no le permite a la duda entrar a su corazón. Él es el que nuestra alma necesita. Y así vamos a afrontarlo también nosotros en ocasiones, hermanos. Vamos a pasar por momentos de duda, vamos a pasar por momentos de inquietud, vamos a pasar por momentos en los cuales nos preguntemos: ¿hice lo correcto? ¿Hice bien esto? ¿Hice bien aquello? ¿Estaré creyendo de manera correcta? ¿Valdrá la pena dejar esto, dejar aquello por causa de una forma de vivir, una fe? Y entonces lo que hace Jesús de una manera maravillosa es demostrarnos que sí, que vale la pena creer, que el hecho de que en ese momento Juan el Bautista estuviera padeciendo, o que nosotros en algún punto estuviéramos siendo tratados, estuviéramos siendo atribulados, y que llegue esta duda de ¿valdrá la pena todo esto? Jesús nos va a responder: sí vale la pena, y nos va a demostrar que en Él podemos confiar. Y entonces, de esta manera, obrando de forma sobrenatural, es que Jesús le dice a la persona: sí, este es el camino a seguir. Por eso es tan importante que podamos aprender que en la vida cristiana lo mismo es que Jesús nos habla por medio de las Escrituras, creyendo y confiando en las Escrituras, que de la misma manera nos habla a través de una forma sobrenatural, para que las Escrituras se confirmen por medio de la vida sobrenatural. Cuando los discípulos de Juan el Bautista se retiran, contentos y felices con la respuesta de Jesús, sabiendo que no había sido en vano el encarcelamiento del Bautista, que no había sido en vano todo lo que se había predicado y todo el trabajo que Juan el Bautista y sus discípulos habían estado haciendo para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, Jesús se voltea hacia la gente, aquellas personas que ya habían sido bendecidas con alguna liberación, con alguna libertad, con alguna sanidad, con recobrar la vista, las palabras hacia los pobres acerca del reino de los cielos y su justicia. Y entonces esas personas que ya habían sido bendecidas con la gracia y el poder sobrenatural de Cristo, ahora les cuestiona a Jesús qué era para ellos o quién era para ellos Juan el Bautista. Y la manera en que lo hace es preguntándoles: ¿qué saliste a ver al desierto? Como diciendo: Jesús, ¿qué fue lo que te interesó? ¿Por qué razón saliste al desierto para ser bautizado? ¿Por qué razón saliste al desierto para escuchar a una persona que no estaba vestida de lujos, no estaba comiendo en grandes palacios, no estaba vestido de manera ostentosa, no se veía como alguien importante? No, sino por el contrario, Juan era alguien vestido de pelo de camello, comía miel silvestre, langostas, etc. O sea, era una persona muy sencilla en su forma y estilo de vida. Y entonces Jesús les dice: ¿por qué saliste a ver a una persona así? ¿Qué fue lo que te interesó? Y de esta manera Jesús pone su atención, la atención de la gente, la coloca en que Juan el Bautista provenía de parte de Dios. Era aquel personaje, aquella persona que habría de antecederle
preparando el corazón, preparando la mente a través de su predicación, de lo que enseñaba, de lo que hacía, de su trabajo, de su esfuerzo. Estaba preparando a las personas para la llegada de nuestro Señor Jesús. Y entonces la gente escucha esto, comienza a darse cuenta de que efectivamente se están cumpliendo las escrituras, porque Juan el Bautista era aquel que habría de preparar el camino del Señor y Jesús lo estaba ratificando. Ahí estaba el cumplimiento de las escrituras, ahí estaba el cumplimiento de la palabra de Dios. Y algo que a mí me llama mucho la atención es lo que produce esta predicación de Jesús acerca de Juan el Bautista, porque en el versículo 29 nos dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. En ese momento comprendieron delante de quién estaban y a quién habían escuchado antes de él. Vieron el cumplimiento de las escrituras, les brilló las escrituras. Ya no solamente estaban felices porque habían sido bendecidos con algún milagro, alguna sanidad, no, sino que ahora estaban felices porque entendían las escrituras, se estaban cumpliendo. Por eso siempre, amado hermano, es bien importante entender el equilibrio que existe entre lo que la Biblia dice y lo que en los hechos, en el actuar, en la vida, en las experiencias, Dios está haciendo. Hay un equilibrio, siempre van de la mano la vida que Dios dice en su palabra con las experiencias, la vida cristiana experimental. Entonces, en ese momento entraron en un estado de convicción. Estamos en el lugar correcto. También los beneficiados con los milagros de Jesús comprendieron que las escrituras se estaban cumpliendo. Y entonces, ¿qué hicieron? Dice aquí, justificaron a Dios. Y este es el principio de cualquier persona para que pueda ser bautizada. Se ve a sí mismo como desechado, pero a Dios como bueno. Se coloca esta persona, aquella persona que entiende el cumplimiento de las escrituras, que Dios lo está bendiciendo, se compara y dice: Señor, ¿dónde estoy? Estoy siendo bendecido. Y entonces justifican a Dios. Entienden perfectamente que todos los años que vivieron tan alejados, tan fríos, tan tibios, tan ajenos, sí, a lo mejor yendo a la sinagoga, sí cumpliendo con los deberes religiosos, pero en su corazón había tibieza, había frialdad. Comprendieron finalmente que estaban en el lugar correcto, que estaban siendo bendecidos, que por un lado se cumplían las escrituras y por el otro lado la vida sobrenatural estaba sobre de ellos. Y entonces, en ese momento que se conjugan ambas cosas, dicen: me quiero bautizar. Había por un lado el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la palabra de Dios, el testimonio de la veracidad de Dios, y por otro lado una vida sorprendente, sobrenatural. Y entonces esto despierta a las personas y dicen: yo necesito volver a nacer, yo necesito una vida como la que Jesús ofrece. Qué maravilloso es nuestro Dios y cuánta misericordia nos ofrece a cada uno de nosotros. Dice la Escritura en el versículo número 30: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí nos encontramos con la otra cara de la moneda. Personas que se asumen a sí mismas como quienes enseñan, quienes son los buenos, quienes están caminando cerca de Dios, quienes obedecen la ley de Dios, quienes están instruyendo al pueblo. Los fariseos y los intérpretes de la ley hicieron algo por el orgullo espiritual que tenían que no hicieron los demás a la hora de bautizarse. Desecharon los designios de Dios. Aquí hacemos un alto de lo más valioso que puedas imaginar, hermano. Como discípulos de Jesús, como cristianos, al igual que el resto de las personas,
podemos estar escuchando las verdades del reino de los cielos y podemos correr el riesgo de desechar los designios de Dios para nosotros mismos. Fíjense cómo Jesús usa el lenguaje. Dice, desecharon los designios de Dios, no porque tuvieran algún grado de poder o de autoridad o de capacidad de influir en lo que Dios había dispuesto, sino porque tomaron la decisión de no aceptar, de no recibir, de no creer en el bautismo que Juan estaba predicando, el bautismo de arrepentimiento. Es decir, que estas personas, creyendo que estaban bien, moralmente bien delante de Dios, no les fue posible alcanzar a ver los designios de Dios que tenía para ellos. Estos hombres a los que se refiere Jesús son personas que acudían ahí al bautismo de Juan, estaban viendo cómo la gente estaba siendo convencida de pecado, cómo las personas estaban siendo bendecidas, cómo personajes que habían tenido vidas terribles estaban siendo transformados, estaban entrando en convicciones de pecado y se bautizaban. Pero respecto de sí mismos, ellos se sentían perfectamente tranquilos. Desde su punto de vista, ellos no les movía nada, estaban bien con Dios. Y entonces desechan los designios de Dios, porque en sus corazones algo les incomodaba, algo les hacía saber que no estaban del todo bien, que a lo mejor por fuera estaban luciendo limpios ante la gente, justos ante las personas, pero en el fondo del corazón no estaban bien. Había egoísmos, había amargura, había tristezas, envidias, etcétera, pecados que son del corazón, pecados que son de un corazón que no está regenerado. Y entonces desechan los designios de Dios. Y este es un llamado para ti, amado hermano, que me estás escuchando y que desde tu punto de vista estás bien. Yo te invitaría a que fueras reflexivo, porque aquí estamos pensando y estamos viendo personas que también aseguraban estar bien y estaban desechando los designios de Dios y estaban menospreciando y estaban negándose a aceptar una verdad que estaba entrando en sus corazones, pero que debido a la imagen propia que tenían, a que cómo es posible, pues si yo llevo tanto tiempo de conocer de Dios, de conocer de Jesús, de la Escritura, de conocer de la palabra de Dios, cómo este individuo, Juan Bautista, me está convocando a que me arrepienta si yo estoy bien. Y entonces estaban desechando los designios de Dios. Amado hermano, escucha. Si tu vida no es una vida escrituralmente firme y sobrenatural, ambas cosas, algo está pasando en tu vida, porque no se trata solo de acumular conocimiento, sino de llevar una vida llena del Espíritu Santo, una vida sobrenatural como la que vemos que vivían los creyentes de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, amados hermanos, si esta no es tu condición, si no estás viviendo la vida sobrenatural de los cristianos, que nos habla de la palabra de Dios y nos da testimonio en las cartas paulinas y en las distintas cartas que hacen los apóstoles y la vida sobrenatural de la iglesia, si no lo estás experimentando, entonces haz un alto y mejor reflexiona sobre cómo estás creyendo. A lo mejor no te estás portando mal, pero a lo mejor no estás creyendo bien. Detente, haz un alto y replantéate si no quizás estés desechando los designios de Dios como estos hombres estaban haciendo al no aceptar el bautismo de Juan. Cuando Jesús está hablando acerca de los fariseos, les hace un reproche muy claro, un reproche escritural, un reproche hacia sus personas, hacia su forma de creer, de vivir, que como discípulos que estamos escuchando
debemos de aprender. En ese momento dice la Escritura que Jesús dice: ¿a qué compararé a los hombres de esta generación, ya que son semejantes? Está refiriéndose a la generación a la cual le tocó llegar. Dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os echamos y no lloraste. Jesús hace un comparativo de una manera muy clara y les demuestra que son personas egoístas, que son personas ciegas, aunque no digan o no reconozcan esta ceguera. Porque les dice: a ver, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía. O sea, él era una persona austera en su forma de vida, una persona reservada, que se le concentraba en la labor que Dios le había encomendado, sin meterse en cuestiones de lujos, sin meterse en cuestiones cómodas ni nada por el estilo. Era una vida austera. Y por el otro lado vemos que Jesús, él hablaba con los pecadores, él hablaba con los publicanos, él aceptaba invitaciones para ir a comer. O sea, ambos buscaban el reino de Dios y su justicia, que la gente fuera transformada, que la gente cambiara de forma de vida. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, los grupos religiosos, los grupos o las personas que se ven a sí mismas como buenas, no aceptan ni una cosa ni a otra. Es decir, a todo le están buscando o le hallan un pero. Sí, está bien, pero. Pues no está tan mal, pero. Son personas con un corazón endurecido. Son personas que no ven a Dios ni en la austeridad, ni en la manera de atender las necesidades de los que tienen, de los publicanos, de las prostitutas, de las personas que tienen una necesidad de conocer el Evangelio del Reino de Dios. En otras palabras, Jesús les demuestra que solamente creen en lo que deciden creer. De sí mismos tienen una imagen. Y entonces, ni Juan el Bautista ni Jesús veían en ellos de Dios, sino nos veían siempre como con rivalidad, como con celos, como con molestia. Y sí, los fariseos escuchaban las palabras de Jesús, y sí, los fariseos y los intérpretes de la ley también escuchaban las enseñanzas de Jesús. O sea, estaban ahí al pendiente de lo que Juan el Bautista hacía y de lo que Jesús hacía, pero no creían en lo que Juan el Bautista predicaba, ni estaban creyendo en lo que Jesús predicaba. En otras palabras, ni una persona, por austera, les venía bien a su fe, ni la otra persona, en el caso de Jesús, por ser alguien misericordioso y que se inclinaba hacia las personas a ayudarlas, a salvarlas y que veían muchos milagros, ninguno de los dos. Para él, los fariseos y los intérpretes de la ley eran personas que provenían de Dios. El juicio, la interpretación, la capacidad de discernir de los fariseos y de los intérpretes de la ley estaba completamente limitado exclusivamente a su punto de vista. No tenían la capacidad de poder escuchar a nadie más que a sí mismos. Solo ellos están bien. Solo ellos hacen lo correcto. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, con esta postura del fariseo e intérprete de la ley, que siempre le encontró algo a uno y a otro. Hoy en día hay muchos hijos de fariseos y de intérpretes de la ley en el mundo. Personas que siempre están a disgusto con algo, que no son capaces de ver a Dios y ver la misericordia de Dios ni en Juan el Bautista, ni en la persona que predica con austeridad, con paz, con modestia, ni en la otra persona que a lo mejor tenga la facilidad de poder tener misericordia y hacer mucho bien y estar bendiciendo y estar hablando y compartiendo el Evangelio. Siempre le van a encontrar un pero. Son personas
en verdad no les brilla el reino de los cielos y su justicia, excepto la suya. Mucho cuidado con estas personas, porque son las que generalmente generan los conflictos, los que quieren que solo su opinión prevalezca y que no aceptan ninguna otra alternativa. Tengamos mucho cuidado con ellos. ¿De qué manera es que podemos distinguir que un punto de vista, que una manera de ver la vida, sea a través de la austeridad de Juan o sea a través de la misericordia de Jesús, etcétera? Los ministerios son distintos, pero siempre dice la Escritura, el versículo 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cómo están avanzando las personas que escuchaban a Juan el Bautista y a Jesús? ¿Cómo están avanzando las personas que escuchan a un predicador o a otro? La vida que llevan, la paz que traen, la vida sobrenatural de un lado, la palabra de Dios por el otro. O sea, ¿cómo están viviendo? Porque la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cuál es el fruto de su postura? Hay personas que siempre tienen un pero para todo, pero no tienen una sola persona, o dos o tres, después de muchos años, que realmente puedan decirse discípulos de Jesús. Aprendamos de todo esto. Si Dios te está bendiciendo, si Dios te está hablando, entonces entendamos que es Dios el que está queriendo tratar contigo. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, se nota en el fruto, se nota en los cambios, se nota el trabajo de la sabiduría de Juan el Bautista, lo mismo que de Jesús, o de cualquier cristiano hoy en día que puede estar sirviendo a Dios a través del bien que le hacen a las personas, de lo que las personas comienzan a experimentar con Dios. Reflexionemos. Que Dios te bendiga.